Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos y hoy se llama La fe que resiste. Recuerden que en el tema anterior les hablé de esta fe que ve milagros, esta fe que confía en el poder de Dios, en la mano de Dios, y siempre la fe siempre se va a tratar de confianza. Pero ahora vamos a ver otra clase de fe o lo que también hace la fe. Además de que la fe te hace creer en los milagros, la fe también te ayuda a resistir. Porque recuerda que es necesaria la paciencia. Y para tener paciencia hay que ser resistentes, para no ser impacientes. Bueno, vamos a leer el versículo 35, la segunda parte que no leímos, hasta el versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Bueno, vamos a analizar de igual manera, uno por uno, de lo que la fe te ayuda a resistir, a soportar, porque es bien importante, hermanas. Si decimos que tenemos fe, la fe se muestra en todo momento, no solamente en aquellos momentos de victoria, que sí se muestra tu fe porque pusiste tu fe en Dios y Dios te ayudó a obtener la victoria en cualquier cosa que tú tuvieses necesidad, pero también por otra parte nos ayuda a soportar, a resistir, y que también es una victoria, hermanas. En otro tal vez no se ve como cuando, no sé, alguien es sanado o alguien resucitó o alguien tiene alguna provisión económica porque le hacía falta para pagar algo y milagrosamente lo pagó. Sí, todo esto, ahí se nota la fe, pero también es muy importante que aprendamos que es esencial dar testimonio, buen testimonio en todo tiempo. No solamente en los buenos momentos y vayamos por ahí brincando y saltando de alegría porque Dios hizo algo bueno en nuestras vidas. Job decía que teníamos que recibir de Dios tanto las buenas cosas como las malas cosas, y no porque Dios nos dé algo que pudiera hacernos daño, sino porque pues hay cosas que no nos son agradables y ante nuestros ojos son malas. Y bueno, claramente Job lo decía por la muerte de todos sus hijos y la pérdida económica que tuvo y su propia enfermedad. Él realmente tenía fe en Dios para poder decir esto cuando estaba pasando una súper tragedia en su vida. Y ahora, bueno, vamos a enumerar lo que dice que la fe que resiste soporta al creer en Dios. Dice, mas otros fueron atormentados. Y muchos, acuérdate que Israel mismo persiguió a sus profetas y los maltrató, atormentándolos. Dice que ellos preferían ser atormentados antes de aceptar soborno, antes de decir, bueno, pues ya, como muchos en el tiempo de la Inquisición se les decía, niega a Jesucristo, niega tu fe, retráctate de lo que dices, y no lo hacían, porque ellos tenían fe y no se retractaban, preferían la muerte antes de retractarse. Y esto es algo que tenemos que estar dispuestas a hacerlo. Fíjate cómo preferían la muerte porque ellos decían, es mejor la resurrección. Y nosotros tenemos que estar seguras de que viene una resurrección de entre los muertos. Y si queremos estar en la primera resurrección, como ya lo vimos en Apocalipsis, debemos estar dispuestas a morir, a ser atormentadas. Aquí mira lo que les hicieron a otros. Otros experimentaron vituperios, o sea, ser menospreciados, azotados, golpeados, ser llevados a prisiones y cárceles. Vivían como si fueran delincuentes, pero por la palabra de Dios, por defender la palabra de Dios. Prácticamente se está refiriendo también a los profetas. Fueron apedreados, como podemos recordar a Esteban, que fue apedreado por compartir la palabra de Dios. Aserrados, quiere decir que con una sierra los cortaban en pedazos. Otros fueron puestos a prueba cuando tenían que confesar su fe, como por ejemplo estoy pensando en Daniel, que el rey había dado el decreto de que no podían orar a nadie más sino a él. Y
Esto lo puso a prueba, pero Daniel pasó la prueba por fe. Otros fueron muertos a filo de espada. Mira, ¿te acuerdas que en la lista anterior decía que unos fueron librados de filo de espada o evitaron el filo de espada? Bueno, pues otros no. Y eso no significa que no tuvieran fe, sino que mientras unos eran librados por fe, otros daban la vida por fe. Otros anduvieron de acá para allá, sin tener a dónde ir, como Elías, que tenía que esconderse en un lado y en otro lado. Otros vestían con pieles de ovejas y de cabras, como el caso de Juan el Bautista. Pobres, que preferían como Moisés, que prefirió renunciar a toda la riqueza de Egipto. Otros fueron angustiados y maltratados. Dice el 38, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no es santo. El mundo no tiene fe. El mundo no se guarda para Dios, no obedece. El sistema del mundo está gobernado por Satanás. Por eso dice, no era digno. No merece, en otras palabras, que gente como esta ande en el mundo. No se refiere al planeta Tierra, se refiere al sistema mundano. La gente no merece, la gente que vive conforme al mundo no merece que viva gente santa, y mucho menos Dios. Dice que muchos andaban en el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas, porque eran perseguidos, hermanas. Los primeros cristianos se escondían en cavernas porque eran perseguidos. Y todo esto lo hacían por fe. Imagínate dejar tu comodidad de tu casa, tu camita, tu recámara, tu cocinita donde puedes preparar todo para vivir en montes, en desiertos, en cavernas, por fe, porque otra forma de evitar eso pues era negando a Dios. Pero ellos preferían andar errantes que negar su fe en Dios. Y llegará un momento en que así sea, y donde todo el que crea en Dios tendrá que elegir entre sufrir o gozar, pero negando a Dios. Y bueno, esto nos tiene que poner a pensar también en el contexto de la carta, que les está exhortando y animando y diciéndoles, o sea, ¿tú crees que sufres? ¿Crees que estás padeciendo? Mira todo lo que pasaron estos hombres. Mira todo lo que sufrieron. Fueron cortados en cachitos por fe. Lo perdieron todo por fe. Si tú lo pierdes todo por fe, serás grandemente recompensada. Y esto era algo que los hebreos tendrían que recordar. Dios recompensa a los que le buscan, como decía Hebreos 11:6. Y aquí es una forma perfecta en la que termina su lista con lo que todos los héroes de la fe hicieron. Aún no terminamos con este capítulo, hermanas. Vamos a dejar los últimos 2 versículos para el siguiente tema. Que Dios te bendiga.